Reporte 100. Está ya publicado el libro La tragedia del desabasto, de los niños con cáncer a los médicos amenazados, una investigación que revela cómo las decisiones de la 4T dejaron sin medicamentos a los mexicanos y propiciaron la peor crisis de salud en México. Es un libro de Javier Tello, analista en materia de políticas públicas de salud, escritor y experto en temas de salud pública, y le agradezco que nos tome una llamada esta mañana. Javier, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Qué gusto estar con ustedes. Muchas gracias, Javier. En este momento, ¿en dónde hay desabasto de medicamentos? ¿En qué instituciones hay desabasto de medicamentos? ¿Y cuáles son los medicamentos que principalmente no pueden encontrar las y los mexicanos, Javier? Bueno, perdón, pero básicamente es todo, tenemos primero que nada, es un desabasto que es intermitente, que le quita constancia a los tratamientos. No es que falte todo al mismo tiempo, eso hay que decirlo, porque si no, esto ya hubiera sido una tragedia. Usted comprenderá que no hay un sistema de salud que vaya a aguantar 2 años y medio, imagínese, con todo esto. La realidad es que tanto en el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE, las Fuerzas Armadas, Pemex y cada uno de los servicios de salud estatales, ustedes pueden checarlo ahí en el mismo Secretaría de Salud del Estado de Sonora, en realidad, cuando la gente busca el surtir sus recetas, pues va a encontrar que van a faltar 1, 2 o 3 o 4 componentes de la receta. Un dato muy interesante de la organización Cero Desabasto nos dice cómo a nivel del Instituto Mexicano del Seguro Social, solamente para un ejemplo, porque es el que más han estado ellos dándole seguimiento, porque es el más fácil de rastrear, los demás son terriblemente complejos, nos dice que ya más de 1 de cada 4 recetas, seguramente casi 1 de cada 3.5 recetas, no se está surtiendo adecuada. Y en el tipo de medicamentos encontramos de todo, desde lo más icónico y que conocemos que son... A ver, Javier, te perdimos, Javier, parece que se fue la comunicación. Sí, Javier. Encontramos entonces el caso de los niños con cáncer. Nos está fallando el teléfono. A ver, ¿podemos retomar la llamada, por favor, Eliana? Está fallando el teléfono. Javier Tello es analista de políticas de salud y escritor, tema del libro La tragedia del desabasto. Se tiene que mover nada más el entrevistado, es la señal del celular. Se tiene que mover un poquito para poder escuchar lo que está diciendo. Dice en este libro Javier Tello: cuando mezclamos el sistema de salud más complejo del mundo con una política de austeridad simplista, un desconocimiento total del tema y la necesidad de encontrar recursos para una causa política, la gente sufre y los pacientes mueren. La falta de combinación de ignorancia, incompetencia e ideología hará que el desabasto de medicamentos se recuerde como uno de los periodos más críticos y vergonzosos de la historia de México. ¿Recuperamos la comunicación con el doctor Javier Tello? No, me dicen que todavía no está lista. Bueno, en tanto recuperamos la comunicación con el doctor Javier Tello, le cuento que... ¿Sí? Ya está. Doctor, retomamos la comunicación. De pronto se nos perdió el audio. Nos quedamos en la parte donde nos decía, doctor, que en el Instituto Mexicano del Seguro Social usted estima que entre de 4 recetas, 3, de 4 recetas, 1 no se está surtiendo. Efectivamente, ¿no? Y lo vemos en todos los medicamentos, desde los más icónicos, que son los que utilizan los niños con cáncer, que es de lo que más nos hemos enterado en estos tiempos, ¿sí? Hasta insulinas para pacientes con diabetes, tratamientos hormonales, por ejemplo, y es un desabasto que no solamente afecta a los medicamentos, sino que afecta también a los dispositivos médicos. Es decir, es difícil encontrar agujas, material de osteosíntesis para fracturas. ¿Por qué? Porque todo el sistema lo desmantelaron, el sistema de compras y adquisiciones a partir de esta administración. Sí, ¿esto no pasaba antes o se agravó en este gobierno? ¿Qué es lo que ocurrió? Porque esto de la falta de surtimiento de recetas es una historia larga y es una historia constante, sobre todo en las instituciones de salud como el Seguro Social. Ya no hablemos de los ISSSTEs locales, el ISSSTEZON aquí en Sonora, que tiene pues 2 sexenios con problemas de abasto de medicamentos. ¿Esto es herencia o es a partir de esta administración?
No, la cosa fue peor. Mire, hay que entender una cosa. El sistema de salud en México evidentemente era perfectible. Toda la vida hemos tenido nosotros algún tipo de deficiencia, pero si recuerda muy bien nuestra audiencia, el desabasto de medicamentos consistía en que faltaban uno o dos medicamentos y regresaban la semana que entra por él. Ahora es un desabasto constante y un desabasto que ha durado más de 2 años y medio con un problema gravísimo. Estamos hablando de que en la compra consolidada de medicamentos que llevaba a cabo el Instituto Mexicano del Seguro Social, con las cifras hasta la compra de 2018 reportadas, había más de 90% de medicamentos comprados por el sector salud. En esta ocasión, pues estamos nosotros en rangos que no llegan ni siquiera al 40%, y la primera licitación, la más grande, la que recordamos nosotros a mediados de 2019, ¿sí? Esta licitación se quedó prácticamente desierta en más del 60 y tantos % de surtimiento, es decir, apenas y compraron 1 de cada 3 medicamentos. Hoy en día los casos más vocales los vemos por todo el país, en el caso evidentemente de los niños con cáncer, pero lo repito, hay muchas otras cosas que están faltando. Sí, ¿qué es lo que cambió este gobierno para que existiera este desabasto? Lo primero que ocurrió es que el gobierno desmanteló el antiguo sistema de compras y adquisiciones. Sí. Lo que se llamaba la compra consolidada, que estaba coordinada por el Instituto Mexicano del Seguro Social y a la cual se subían el resto de las instituciones de salud, incluyendo gobiernos de los estados, la desmantelaron y se hizo cargo la Oficialía Mayor de Hacienda. Y ellos, sin tener ninguna experiencia y sin conocer el sistema de salud, comenzaron a hacerla a su modo o como creían que iban a obtener algunas ofertas o mejores precios, que en realidad eso nunca se dio porque no iba por ahí. Pero lo más grave es que además desconocieron la figura de los distribuidores, es decir, las empresas que entregan los medicamentos, que son distintas a las farmacéuticas que los fabrican. Entonces los desconocieron a ellos y se quedaron sin la capacidad de entregar medicamentos. Entonces el día de hoy, lo que ocurre, dando un brinco de 2 años y medio al día de hoy, los muy pocos medicamentos que logran encontrar no tienen la capacidad de entregarlos en tiempo y forma porque desconocen ellos el sistema logístico, ¿sí? Sí, ¿cómo se distribuían antes los medicamentos y al desmantelar el sistema de distribución? Hay medicamentos, entiendo entonces, pero entonces no están llegando, no sirve para nada que haya y que no estén llegando a los centros de salud. ¿Cómo funcionaba el sistema antes? Porque ha acusado esta administración que era un sistema corrupto, un sistema muy caro, un sistema donde encarecían los costos de la salud pública. Efectivamente, y no tienen una sola prueba de corrupción. Hasta el momento en lo que estamos platicando, usted y yo, no hay una sola acta levantada, no hay una sola persona perseguida, no hay nadie que esté en la cárcel por esto. Es decir, la corrupción no se ha podido probar. Lo que ellos le llaman corrupción es a una serie de prácticas comerciales que ellos desconocían. Por ejemplo, el que una empresa farmacéutica contrate a una empresa de logística en productos de salud. Estas son empresas muy profesionales que existen en todos los lugares del mundo y que tienen la preparación para entregar en tiempo y forma cosas complejas y medicamentos de alta especialidad, por ejemplo. Entonces, ellos son los que pueden y tienen la capacidad de transporte, la capacidad de almacenamiento para hacer esto, y lo que no les gustó es que ellos, además, tenían el poder de negociación y lo que tenían era un margen. No es verdad que tenían un gran sobreprecio y no es verdad que había un gran encarecimiento, sencillamente eran las condiciones del mercado, ¿sí? Entonces, lo que ellos quisieron fue desvirtuar a estos distribuidores llamándoles intermediarios y que eran los que estaban encareciendo. Bueno, para no hacer la historia más larga, el día de hoy lo que está sucediendo es que las compras se están haciendo sin ningún músculo por parte del gobierno y están obteniendo precios mucho más caros porque ya no tienen esta poder de negociación y además no tienen, de lo poco que se compra, no tienen cómo distribuirlo de manera adecuada, a tiempo y con poco rastreamiento. Sí. El día de hoy tenemos un sistema que es opaco y del cual se desconoce cómo se ha negociado. Sí, ¿por qué es tan complicado distribuir medicamentos? No es como distribuir productos, por ejemplo, se me viene a la mente Bimbo, pues que llega a todas partes del país y distribuye el pan por todas partes del país. Los medicamentos requieren primero que nada un rastreo muy específico. 2, los medicamentos necesitan que una caja individual que se entregue en cada farmacia o varias cajas que se entregan en varias farmacias, son cajas que contienen varias medicinas que han sido
seleccionadas a mano, es decir, un fabricante le entrega a usted un corrugado de cartón con 200 cajitas o 50 cajas de medicina, pero una farmacia le va a pedir 4, y la siguiente farmacia le va a pedir 8, y la siguiente farmacia le va a pedir 1. Entonces, en esa selección, ese poder para hacer las cosas requiere de mucha gente que entienda muy bien qué medicamentos van con qué o qué dispositivos van con qué, y en tiempo y forma se tienen que entregar. Sí, ahora doctor, ¿este desabasto es únicamente en instituciones públicas o el desabasto se está presentando por alguna razón que tenga vínculo con esto en las farmacias particulares, en las farmacias privadas? Lamentablemente este desabasto está empezando ya a golpear a el sector privado porque por la gran cantidad de pacientes que están migrando a buscar sus medicamentos en farmacias privadas. Sí, es decir, los medicamentos cuando se compran se producen con base en la demanda, es decir, no es que haya, digamos que 100 cajas de una medicina para el cáncer disponibles y que se puedan vender inmediatamente. ¿Cómo funciona? Es decir, ¿cómo se funciona una compra de medicinas? Las compras de medicinas pasaban primero que nada a través de una calendarización. Sí. Esta calendarización lo que hacía es que ya podía prever, y la gente podía prever, los fabricantes, cómo iban a hacer sus ciclos de fabricación. Normalmente los lotes para entregar a las compras consolidadas de un gobierno llegan a tardar en algunos casos un mes, en algunos casos tan largo como 6 meses. Es por eso que hay que tener previsión. Sencillamente el secretario de Salud el día de ayer dijo que ya estaban en pláticas con unas empresas alemanas y que esas empresas alemanas, en un par de semanas les decían cuándo tendrían disponibilidad. Es decir, ni yendo al extranjero van a encontrar un almacén de medicinas para que se las entreguen al otro día. Semejante cosa no existe y este es el desconocimiento básico que tuvo esta administración. Sí, finalmente, doctor, le pregunto, Javier Tello, analista de políticas de salud y escritor, autor de La tragedia del desabasto, ¿qué propone usted para rescatar este sistema de distribución y de compra de medicamentos? ¿Qué se puede hacer? Bueno, ¿qué propone usted en el libro? Sin hacer mucho spoiler del libro, porque está finalmente una propuesta concreta ahí, lo que les puedo decir es que necesitamos cambiar el sistema, ni siquiera volver al sistema anterior, por cierto, yo no soy aficionado al sistema anterior, creo que podía perfeccionarse, pero lo que no hemos pensado ha sido en cómo le damos al paciente la solución. Pareciera que los pacientes estamos trabajando para el sistema y no el sistema para los pacientes. Yo tengo la visión de un sistema en el cual podamos obtener los medicamentos en cualquier parte, que haya tratos comerciales del gobierno para que estos medicamentos, sin tener esta complicación tan enorme en la cadena de distribución, puedan ser recogidos prácticamente en una farmacia en la esquina o puedan ser recogidos en una farmacia que no esté a más allá de 1 kilómetro, 3 kilómetros. Y no lo que la gente tiene que hacer hoy, que son grandes expediciones a los centros de salud, pararse grandes filas en una farmacia y que a partir de ello ya no los encuentran. Javier Tello, ¿dónde podemos encontrar su libro? Se encuentra disponible ya en todas las librerías, incluyendo en Amazon. Muchas gracias, Javier, como siempre. Hasta luego. Hasta pronto. Reporte 100.